Gracias, Abraham. Ahí está. Ahora sí. Gracias, siempre es un gusto poder estar compartiendo acá y, como siempre digo, charlando y aprendiendo entre todos, como hacen los aportes ahí Leticia y siempre alguien tiene algo para aportar. Así que bueno, vamos a aprovechar esta capacitación y aprender algunas cosas nuevas, repasar otras cosas que quizás ya sabemos. Así que vamos con eso. Voy a compartir pantalla. Eh, creo que el anfitrión sos vos, Abraham. Sí, ahí, listo. Bueno, avísame cuando se vea, si se ve bien. Ahí Se ve está de perfecto. 10. Bien. Bueno, la charla de hoy, manejo agroecológico en la huerta familiar. Pensé comenzar un poco hablando de qué es lo agroecológico, para repasar por ahí para los que no saben o saben, pero bueno, como decimos, manejo agroecológico de la huerta. ¿Qué es esto de lo agroecológico? ¿Por qué aparece esto de lo agroecológico? Y bueno, ¿qué propone? ¿Cuáles son sus formas o principios para la producción? ¿Bien? Eh, Ahí está, cambie de diapo, ¿todos vieron? Ahí está, gracias Pedro. Bueno, los temas Bien, bien, entonces. che. Bueno, gracias Marcelo. Los temas, vamos a repasar así tres títulos grandes. ¿Por qué hablamos de agroecología? ¿Qué es la agroecología? ¿Y qué técnicas agronómicas podemos implementar en la huerta para estimular este enfoque agroecológico? Vamos a hacer un repaso. Dice, ¿por qué hablamos de agroecología? Y vamos a ver un poco los resultados de la agricultura moderna o convencional, que parte a partir de los años 60 con el modelo denominado Revolución Verde, donde arrancan las primeras semillas, eh, uy, perdón, las primeras semillas genéticamente modificadas, grandes dosis de insumos, arranca un crecimiento del agro, ¿no? Oh. Entonces uno de los problemas que se está viendo ya en los últimos años, que se ha agudizado por la forma actual de producción, es el elevado uso de agroquímicos. Agroquímicos son los productos o productos fitosanitarios, son los herbicidas, insecticidas, fungicidas, que en un comienzo se usaron pocos, se usaban pocas dosis. Lo mismo que de una dosis, cuando se habla de un remedio, te recomiendan una dosis. Pero al cabo de los años, esas dosis se van elevando y se van elevando y cada vez se tienen que usar más y más litros. Y a su vez se van haciendo mezclas de productos, ¿no? Entonces, obviamente esto está generando un impacto a nivel social y ambiental que nos invita a replantearnos, en este caso a nosotros los agrónomos, pero es de todas las disciplinas, de todas las profesiones, a plantearnos de qué manera estamos produciendo y haciendo las cosas. Vemos un poco un ejemplo, como en el 96 se recomendaba usar 3 litros de un herbicida, el glifosato, y ya para ahora, para estos años, de 3 litros se ha pasado a 10 o 12, y no solo, sino que se agregan otros productos más, que esas mezclas también tienen otras toxicidades. Obviamente, asociado a esta elevada forma este gran uso de productos químicos, se ha ido desatando problemas sociales, ya sea pobladores que directamente habitan estos lugares, como también la contaminación de los alimentos que comemos a diario. Por ahí el caso más emblemático que pueden llegar a conocer
varios que son de Córdoba, es el tema de grupo de madres de barrio de Ituzaingó. Después habrá grupos en distintas localidades que están un poco problematizados con este tema de las pulverizaciones y el cuidado de la salud concretamente. Y bueno, pasando al tema de la contaminación de los alimentos, ahí les comparto una nota donde, bueno, investigaciones revelan que 6 de cada 10 frutas, verduras que entran al mercado de Abasto de Buenos Aires tienen contaminantes, ¿no? No he encontrado de acá de Córdoba, por eso comparto esto, pero bueno, para que vayamos entendiendo y viendo por qué vamos a ir hablando de agroecología, ¿no? Que no es algo que aparece por por un deseo en el aire, sino que tiene toda una problemática de fondo que nos va llevando. Otro problema que también está... Otro problema que está apareciendo asociado a la forma de producción, acá en este gráfico les muestra la cantidad a ver, Perdón. Pero un segundo, Solicitamos- Joaquín, que... Sí. Tiene el micrófono abierto, me parece. Sí, por Daniel, favor. creo que- Sí, Daniel, Daniel, ahí está. ahí está. Daniel, ya prendiste la radio, Daniel. Una broma. Ya pasamos esta parte más aburrida y vamos al otro. Pero bueno, vamos haciendo un repaso y entendiendo un poco. Hablamos de que otro problema que hay es la cantidad de, por ejemplo, malezas, llamadas malezas, resistentes a los venenos. Obviamente se generan resistencia. ¿Qué quiere decir que hay resistencia? Quiere decir que ya el producto que se aplica no genera algún resultado. Entonces se aplican más litros y más mezclas. En un principio se recomendaba, repasamos ahí 3 litros por hectárea, ahora estamos en 12 y mezclamos con otros productos. Y obviamente cada año la lista de especies resistentes, en este caso herbicidas, se va agrandando. Lo mismo pasa en insectos, que ya los venenos, por decir, ya no les pegan, no los matan, entonces hay que poner más veneno. Otro problema asociado a esto que venimos hablando es la pérdida de productividad del suelo, la pérdida por erosión, es decir, el lavado por el agua de lluvia, por erosión eólica, y la pérdida de nutrientes. En esto de exportar grandes cantidades de granos, obviamente estamos exportando nutrientes, porque esos granos, ya sea el poroto de soja, el maíz, el trigo o lo que fuese, arrastran una gran cantidad de nutrientes, que si de alguna manera no se reponen, vamos vaciando la fertilidad de ese suelo. Ahí a la derecha se ve un mapita, es una publicación del INTA, donde muestra por departamento cómo es el problema. Otro problema que también nos hizo evolucionar y pensar nuevas formas de producción y para ir a lo agroecológico es el tema del agua, la contaminación de los cuerpos de agua, ya sean superficiales o subsuperficiales. Todos sabemos que el agua es la fuente esencial y básica para la vida. Y todos los cauces siempre son el punto más bajo de una cuenca. Entonces, todo lo que ocurra alrededor de una cuenca, lo que hagamos aguas arriba, va a drenar y termina en el agua, ¿verdad? Otro problemática que se conoce es la erosión genética o uniformización genética, es decir, cómo nos vamos cerrando en pocas especies. Cada vez conocemos menos especies y comemos o consumimos menos especies, ya sean animales o vegetales, cuando en realidad hay un sinfín de cantidad de especies con diferentes valores nutricionales que nos pueden servir para alimentarnos y para favorecer la vida en el suelo, en los campos, en el agroecosistema. Y relacionado a esto vamos a hablar de la pérdida de servicios ecosistémicos. Yo no sé si alguna vez habrán escuchado esta palabra, servicios ecosistémicos, pero son los beneficios que nos dan los ecosistemas. Por ejemplo, ahí comparto una publicación
que dice, el bosque nativo contribuye a la polinización y mejora del rendimiento de la soja. Sin embargo, para muchos siempre el bosque es un enemigo de la producción, cuando no es así, sino todo lo contrario. Y por último, para ir cerrando este análisis de por qué llegamos a hablar de agroecología, les comparto otra conclusión, que es que a ver, creo que alguien quiere entrar. Porque se me abrió una pestaña acá. No. Por último, que el actual modelo de producción basado en grandes usos de agroquímicos, todos a precio dólar, obviamente excluye a pequeños productores, a productores que no tienen esa capitalización, que no pueden acceder a ese circuito económico-financiero. Y en este sentido lo que se genera es pérdida de productores, campos que ya no se pueden sostener porque sostenerlos con semillas que son tan caras, los venenos que son muy caros, necesitas esas grandes maquinarias, es insostenible, no acceden y se pierden. Son productores que se pierden, conocimiento que se pierde y familias que tienen que emigrar a otros lugares para buscar nuevas fuentes de trabajo, cuando el trabajo a la tierra es lo que a muchos de ellos les gusta y saben. ¿No? Entonces se da pérdida de productores y por otro lado concentración de tierras, grandes acopios de tierras. Bueno, ya cerramos con este repaso un poco, espero que se entienda, pero quería usarlo para dar un marco de por qué vamos a hablar de agroecológico, ¿no? Bueno, entonces en este nuevo escenario es que aparece, en este escenario de un poco de crisis social y ambiental, de conflicto, aparece este nuevo paradigma socioproductivo que es la agroecología. Ahí comparto un poco de fotos, hay un montón de publicaciones, de eventos que se están desarrollando para la producción agroecológica, ya sea acompañamiento técnico, capacitaciones, investigaciones, proyectos con financiamiento. Bueno, ya hay congresos, hay grupos agroecológicos en todos lados, hay ferias, se están planteando nuevos mercados agroecológicos en pos de que crezca. Y esto no es solo acá en Córdoba, Argentina, sino que es a nivel mundial, ¿no? Es un proceso global que se dice. Vamos a entrar un poco en tema. ¿Se entiende? ¿Se va escuchando bien? Sí, Sí, perfecto. bárbaro. 10. Bueno, Perfecto. no sé si va muy rápido, me avisan para que no... Bien, a ver, ahí está. Pasamos a otro. Bueno, vamos a ver yo le digo, breves bases de la agroecología, ¿no? Que plantea la agroecología, para que sepamos, para que podamos pensar y después reflexionar. Bueno, plantea que tenemos que garantizar alimentos sanos, ¿no? Alimentos sanos, frescos, que sean de consumo local, ¿no? Que tengan calidad, que no solo sea cantidad, sino calidad, ¿no? No es lo mismo comer, ya lo hablamos por ahí en la capacitación de semilla, no es lo mismo comer el tomate ese duro verde que un tomate madurado en la planta. Obviamente tiene distintas calidades, no solo de aroma y sabor, sino nutricionales. Entonces, bueno, se plantea desarrollar alimentos sanos, generar trabajo digno también, ¿no? Quienes trabajan en el campo sean en buenas condiciones, que respeten un marco, digamos, legal, por decir, pero bueno, que se generen condiciones de trabajo dignas. Muchas veces pagamos el precio de la verdura muy barato o algunos alimentos muy baratos y voy a decir, realmente, ¿cómo es que podemos estar pagando algo tan barato? Si lo pagamos tan barato es porque alguien no está recibiendo lo que corresponde. Y muchas otras veces pagamos algunos alimentos súper caros, muy costosos. Entonces también alguien está recibiendo mucho de más, por decir, ¿no? Bueno, también plantea el cuidado del ambiente, es decir, tenemos que producir
hay que seguir produciendo, pero cuidando el ambiente, ¿no? ¿Es factible? ¿Se puede? Sí. Y hay muchas técnicas y conocimientos que se pueden hacer para favorecer este cuidado del ambiente y poder aprovechar el entorno, ya sea el bosque, las barreras naturales, la vegetación espontánea o los yuyos que crecen. También plantea lo de precios justos, evitar intermediarios, es un poco esto que hablamos recién. Bueno, consumidores conscientes. ¿Qué quiere decir consumidores conscientes? Que cada consumidor, nosotros, podamos conocer de dónde viene ese alimento, no solo conocer la marca, sino conocer quién lo produce, cómo lo produce y qué hay detrás de ese campo, ¿no? Por ahí la gente, quizás, si hay gente que es un poco más grande, seguramente se acordará cuando era chico, cuando venía alguien a venderles leche, por ejemplo, y bueno, posiblemente era un emprendimiento familiar, chico, pero la calidad del producto era muy bueno. Pasa con la leche y pasa con un montón de otros productos si nos ponemos a repasar para atrás. Entonces un consumidor, lo que busca la agroecología, un consumidor que esté involucrado en estos procesos de producción, no que vaya solamente a góndola, si tiene plata paga y compra, sino que esté involucrado en la producción, conozca los productores locales, qué producciones hay y obviamente tenga un buen vínculo. Bueno, promueve el desarrollo local. ¿Qué es esto? Esto que estamos hablando, el desarrollo local, es recuperar estas redes que todos los pueblos y localidades han tenido siempre, que eran sus producciones locales, de frutas, de leche, de carnes, de huevos, que son alimentos que a diario consumimos, ¿no? Hacemos foco en alimentos, no tanto en la cuestión de commodities, que commodities es el término técnico para estos granos que se exportan. Entonces vamos a hablar de alimentos. También la agroecología necesita un enfoque sistémico, es decir, un enfoque amplio. Necesitamos poder ver el todo. Vemos la quinta y vamos a ver la quinta, los árboles, los pájaros, los yuyos que crecen o vegetación espontánea. Vamos a tratar de ir cambiando el término de maleza, que maleza tiene una connotación un poco negativa, a vegetación espontánea o yuyos, por decirle, ¿no? Algunos hablan de, en vez de malezas, buenesas, como para hacer el juego de malo y bueno, porque vamos a ir viendo que si bien, obviamente, los yuyos en algunos momentos nos compiten y nos pueden hacer que, no sé, que la siembra de acelga no prospere o que nos ahoguen algún cultivo, en muchas otras ocasiones, y es algo que no se conoce o se ha perdido, en muchas otras ocasiones, nos van a ayudar esos yuyos siendo refugios de enemigos naturales, de insectos, siendo barreras para que no avancen plagas. Y por último, se dice que es transdisciplinar porque no es un problema solo agronómico, el que estemos hablando de esta necesidad de una nueva forma de producción, sino que es un enfoque que necesita de todas las disciplinas. Todos tenemos algo para aportar, no es solo problema de la agronomía, por decir. Vamos a avanzar. Vamos a entrar un poco ya en lo que es las técnicas, para que veamos cómo podemos hacer para que nuestra huerta tenga enfoque agroecológico. Acá comparto el esquema por ahí tiene muchas flechas, colores, vamos a ir desglosándolo. Dice el título Diseño del agroecosistema, y tenemos dos columnas, manejo del suelo y manejo de la biodiversidad, ¿no? Entonces estos van a ser los dos pilares para producir una huerta agroecológica, ¿no? Voy un poquito más lerdo porque por ahí si alguno está anotando, le interesa tomar alguna nota, van aprovechando. Entonces tenemos esos dos pilares. Y dentro del pilar 1, manejo del suelo, vamos a ver ¿qué podemos hacer concretamente? Aporte de materia orgánica, labranza conservacionista, cobertura al suelo y obviamente evitar fertilizaciones excesivas. Y si podemos evitamos fertilizaciones de síntesis química.
Ya vamos a ir ahondando ahora en las diapos que vienen, cómo hacemos cada uno, cómo hacemos para aportar materia orgánica, o qué hacemos con eso de la labranza conservacionista. Vamos a la otra columna o el otro eje o pilar, que era el manejo de la biodiversidad, que la biodiversidad no es más, por ahí la palabra la han escuchado mucho, pero ¿qué quiere decir biodiversidad? Son las formas de vida. Biodiversidad, formas de vida, son las diferentes formas de vida que hay. Y obviamente en nuestra huerta, en la quinta, o en un lote de quinta ya más grande, hay un montón de formas de vida. Tenemos formas de vida en el suelo, que por ahí no las vemos, porque están en el suelo, y son microscópicas, bichitos, insectos, microorganismos. Tenemos de esos mismos microorganismos arriba del suelo, sobre el mantillo, sobre las plantas, y después tenemos, sí, los insectos, que ya los conocemos porque los vemos, los conocemos más porque los vemos, pájaros, aves, ¿no? Entonces, vamos, eso, manejo de la biodiversidad es poder empezar a conectar estas formas de vida, porque como sabemos, todo tiene un rol, en el suelo, en las plantas, ¿no? Y dice biodiversidad planificada y biodiversidad asociada. Parece muy raro, es una palabra, parecen raros, son términos raros, pero no es más que la biodiversidad planificada es lo que yo planifico. En este caso en la huerta, yo planifico tener unas lechugas, la rúcula, los rabanitos, las arvejas. Biodiversidad planificada es lo que yo planifico. Y biodiversidad asociada es lo que acompaña a eso, que siempre va a estar acompañando, más o menos. Yo puedo dejar que haya más vegetación espontánea, o los yuyos que decíamos, o menos. Puedo dejar que haya más insectos o menos. Puedo ver si hay un árbol o no hay un árbol, ¿no? Entonces vamos con el manejo de la biodiversidad para ver las técnicas concretamente. Tenemos policultivos o asociaciones, ¿no? Tenemos que favorecer los policultivos o asociaciones, es decir, mezcla de especies. Es fundamental romper esos grandes campos que solo tienen una especie. Tenemos que favorecer la mezcla de especies, porque si no, obviamente se instala un insecto, por ejemplo, y empieza a comer y se reproduce porque la cantidad de recursos de comida que hay es muy abundante, entonces no para más. Si logramos poner distintas plantas, distintos colores, texturas, las plantas secretan distintos aromas y aceites esenciales que tienen, la plaga ya empieza a encontrarse con más distractores o elementos que hacen que no se avance tanto. Vamos a los cultivos de cobertura. También cultivo de cobertura es un cultivo que se usa para cubrir la tierra. En la agroecología siempre buscamos que la tierra no esté descubierta, que no esté la tierra directamente expuesta al sol, al viento, a la lluvia así directa, sino que buscamos que siempre esté cubierto con algo, con un material vivo o muerto, pero que esté cubierto. Porque en los primeros centímetros del suelo hay muchos microorganismos benéficos que trabajan en la degradación, generación de nutrientes, que si ese suelo está muerto o no hay nada, se quedan sin comida y obviamente todos esos procesos se van achicando. Y esos procesos son aliados suyos en las huertas o quintas agroecológicas. Otra técnica que tenemos que fomentar es la de cercas y corredores verdes, que no es más que dejar bordos donde vengan flores, podemos agregar nosotros flores, o dejar que simplemente venga la vegetación tal cual. Obviamente podemos ir cortando, desyuyendo un poco, eliminando algunas, pero siempre dejando que se generen flores, distintos estados de plantas, diversidad. Esos sitios, ¿por qué son importantes dejar las flores? Porque van los insectos a aprovechar el refugio. Tienen allí, es sencillo, tienen su casa y su comida, ¿no? Si continuamente estamos dando vuelta a toda la quinta, sembrando algo, sacando acá, poniendo, y si continuamente
labrando el suelo y sacando y no dejamos en algún lugar algo de refugio que se dice, los insectos que nos ayudan, que son porque hay insectos, perdón, no les comenté, tenemos insectos aliados nuestros también, que son insectos que nos comen las plagas, en el caso bien, y esos insectos aliados nuestros, nosotros tenemos que darles condiciones para que estén, para que sigan ahí en nuestra quinta, en nuestra huerta. Entonces tenemos que darle alimento y casa. Y eso se encuentra en esos bordos o corredores verdes. También tenemos que tener la rotación siempre presente. La rotación, que la rotación no volver a poner el mismo cultivo en la misma tierra, en la medida de lo posible, ir cambiando de cultivo. Si tenemos poquito, tratamos de achicar los cuadraditos de nuestra huerta y vamos reemplazando lo que pusimos acá, al año que viene lo ponemos en el otro cuadrado y vamos rotando. Y si tenemos más tierra, bueno, nos permite hacer más rotación y tener más especies, pero siempre la rotación. ¿Por qué? Porque la planta, una vez que crece en el ciclo de cultivo, se van instalando algunos insectos quizás que van a perjudicar alguna plaga de raíz o alguna plaga que coma hojas, por ejemplo. Y cuando se acaba el ciclo de la planta, muchos de ellos invernan en el suelo. Si nosotros al otro año volvemos a poner el mismo cultivo, ya vamos a tener en el suelo mucho inóculo, que muchas de esas enfermedades. Y a su vez, las plantas, cada planta, al igual que cada uno de nosotros, por decir, tenemos preferencia por algunos nutrientes o algunos alimentos, podríamos decir, ¿no? Para rápidamente pensar. Entonces, las plantas toman siempre el mismo nutriente. Y si en el suelo dejamos siempre la misma planta, va a seguir tomando siempre el mismo nutriente, nos va a ir gastando ese suelo. Entonces lo llevamos a otro lado y que venga otra planta ahí y ahí aporte con el ciclo de nutrientes a otros minerales o nutrientes para que se vaya reponiendo. Tenemos que hacer también barbechos naturales, también un poco asociado a lo anterior, de la cerca y corredor, que es el descanso de la tierra. Bueno, en lo posible incorporar animales. Esto obviamente, ya cada uno sabrá, según su tamaño de patio, de huerto, de quinta, qué puede hacer y qué no puede hacer. Lo que da el animal, mediante sus heces y la orina, es muy importante. Si alguno habrá hecho la prueba de incorporar en algún pedazo de tierra, por ejemplo ahora que puede empezar a preparar la tierra para los almácigos que van a ir para la primavera, si pueden ir incorporando el guano, trabajándolo, regándolo, moviendo un poco, van a ver la diferencia de la tierra que no está abonada con ese guano, ¿no? Entonces el beneficio directo del animal es muy importante. Pero bueno, si no podemos tener el animal, pero tenemos algún vecino conocido que tiene algún caballo, alguna vaca, algún conejo, alguna gallina, podemos ir pensando con tiempo en ir juntando un poco. Total, se usa poco, no es que tenés que conseguir camionadas. Es muy bueno, así que la gente que esté por ahí, no tanto en la ciudad de Córdoba, sino en los distintos departamentos de Córdoba, en el interior, siempre hay algún vecino con algún animal. Pueden aprovechar. Y obviamente también en esto el manejo de la biodiversidad vamos a evitar el uso de venenos, porque los venenos obviamente matan a la plaga, pero no solo matan a la plaga, al vecino, al que está al lado. Entonces todos los otros insectos que son aliados, que los queremos cuidar, también sufren el efecto químico y los perdemos. Y acá en la agroecología necesitamos empezar a recuperar esas distintas formas de vida y hacerlas que jueguen y que entre ellos se vayan regulando. Ese es el desafío del agroecólogo. ¿Y qué encontramos? Volviendo acá un poco al esquema, ¿qué encontramos entre estos dos pilares, que era el manejo del suelo y el manejo de la biodiversidad? Aparece acá algo que dice servicios de regulación, que es un poco todo esto que hemos estado hablando y que se traduce en un autoequilibrio. No es que vamos a tirar semillas, va a estar huerta y vamos a estar de brazos cruzados, no.
Siempre hay que estar trabajando, regando, desyuyando, cuidando, aporcando, pero tenemos que tener presente estos procesos que son muy importantes. Mucho mayor aún estos servicios de regulación que necesitamos en quintas ya más grandes, porque por ahí en nuestra huerta, en el patio, posiblemente tengamos la mitad de la huerta o menos de la mitad de la huerta, pero tengamos césped, tengamos flores ornamentales, algún árbol, algunas macetas con algo, o el vecino tendrá pasto o más patio. Entonces los insectos ahí pueden aparecer. Ya cuando nos vamos a quintas más grandes y empezamos a ver grandes extensiones de lechuga, o solo de acelga, o solo de brócoli, bueno, ahí la necesidad es mucho mayor. Quizá en una huerta, mucho de esto ya lo tenemos por nuestro propio patio, que no es solo huerta, sino que es huerta, árboles. Pero bueno, por ahí los invito a hacer ese ejercicio de poder ir identificando y viendo qué movimientos hay. Vamos a pasar. Vamos a repasar un poquito esto de los servicios de regulación, qué son concretamente, para que ustedes puedan ir identificando. Dice servicio de regulación, uno es el servicio de la polinización, ¿no? Entonces, teniendo biodiversidad, teniendo cantidad de especies animales y vegetales y de insectos, recuperamos los servicios de regulación. Uno de ellos es el servicio de polinización, que ese por ahí es uno de los más conocidos, que lo llevan a cabo los polinizadores. Es un proceso que se dice que es un mutualismo, porque se ve favorecido el insecto que come, por ejemplo, el néctar o el polen, que es la fuente de proteína, o el néctar, que es la fuente de energía. Se ve beneficiado, y se ve beneficiado la flor porque favorece la fecundación del óvulo, el intercambio de genes, ¿no? Y la polinización no solo la da la abeja, que es muy valiosa y necesaria, sino que la dan también un montón de otros insectos más chiquitos, de otra forma, y hasta mamíferos como el murciélago. Vamos con otro servicio de regulación, que es recuperar ese servicio de control de plagas, enfermedades y malezas, ¿no? Pues, ¿cómo nos va a dar la biodiversidad eso? Sí, la biodiversidad te da ayuda para controlar las plagas, autorregula. Si tenemos refugio para insectos buenos, insectos que nos comen la plaga, vamos a estar teniendo ese servicio, entonces queremos recuperarlo. Y servicio también de fuente de alimento y hospedaje, que es esto que hemos estado hablando. Si tenemos distintas plantas, distintos lugares, además de la huerta pura, en esos lugares hay comida de refugio para estos insectos benéficos. Ahí hay un ejemplo de, bueno, en el nivel A, ¿no? Tenemos los productores. Productores son las plantas, dice. Policultivo y plantas silvestres, ¿no? Es decir, la huerta y la vegetación que está al lado. En el nivel B tenemos consumidores primarios, que se dice, o que son los insectos que nos comen la hoja, o nos liban, o nos chupan los nutrientes que van a los brotes. Son los insectos que no queremos, que muchas veces nos hacen daño. Y arriba de este nivel, del nivel B, que son los fitófagos herbívoros, tenemos los consumidores secundarios, que son depredadores y parasitoides. Son quienes regulan a la población B, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de trama trófica, que es quién se come a quién. Así como siempre supimos que el león se come a la gacela, y el cocodrilo también, ese tipo de relaciones siempre las conocimos, porque bueno, por ahí la tele las mostró más y son animales más grandes y han tenido más difusión, por decir. Eso mismo ocurre en una huerta con los insectos. Está quien come pasto o néctar, está quien se come ese, y después quien se come, ¿no? Se van armando todas las tramas. Y eso tenemos que tenerlo presente y recuperarlo para poder
fomentar este servicio. ¿Qué hacemos cuando aplicamos un producto químico? Acá está el fundamento de por qué no queremos aplicar el químico, que no es una cuestión de capricho, sino porque daña todas estas tramas tróficas. Y lo mismo con la vegetación espontánea, que se le llama maleza en otros casos, son fuentes de alimentos para esos insectos. Entonces, cuando usamos herbicida, eliminamos todo este bloque, ¿no? Y cuando ponemos los químicos, eliminamos, puede ser la plaga, esta oruga, pero muchas veces vamos a eliminar todo lo otro, que son quienes nos van a ayudar a controlar esa plaga. Y es obviamente un círculo vicioso negativo, por así decirlo. ¿Cómo estamos de tiempo? Como para saber más o menos. Vamos de 10, llevamos 40 minutos más o menos de capacidad. Bueno, avísenme ahí en el chat, escriban si se entiende o no, si quieren avanzar un poco para que no se torne algo tedioso. Está difícil todas estas palabras nuevas y que estamos distanciados, pero bueno, la idea es que lo podamos. Otro servicio que queremos recuperar, ahí está, bueno, ahí están escribiendo. Otro servicio es, con esto de fomentar la biodiversidad, el control de la erosión del suelo, el servicio de descomposición de la materia orgánica, el aporte y el ciclado de nutrientes, ¿no? Siempre algo importante que está bueno para pensar, siempre que veamos diversidad arriba del suelo, que es lo que vemos, porque nadie mete la cabeza en la tierra y ve, siempre que veamos biodiversidad arriba del suelo, vamos a ver biodiversidad abajo, ¿no? Entonces, siempre que vemos más especies, diferencias arriba, en el suelo ocurre lo mismo. Tenemos diferentes tipos de raíces, distintos tipos de insectos, ¿no? Que van a estar viviendo en esas raíces, distintos procesos. Cuando todo arriba ya se cierra y es mucho más parejo o homogéneo o de una sola especie, abajo pasa lo mismo. Tenemos todo el suelo cubierto por un solo tipo de raíz, que a ese tipo de raíz va a haber asociado poquitos microorganismos y se acota mucho la riqueza de vida en el suelo, que es la que se encarga de mantenerlo al suelo y seguir alimentando con nutrientes. Y es esto lo que tenemos que hacer. No es dejar así que venga todo prístino y no producir. No, hay que producir, pero hay que ir metiendo técnicas para ir diversificando y ampliando las formas de vida en el suelo también. Por último, bueno, la protección de los cultivos frente a adversidades climáticas mediante árboles y arbustos. Obviamente no es lo mismo tener una quinta en la casa, una huerta, un lote, sin protección de árboles y arbustos, que teniéndola. Por ahí en la zona de Cuyo se usan más por los vientos, pero acá también se usan y son importantes. Es un mito eso de que solamente son necesarias allá. Si las tenemos en nuestro predio, en nuestra quinta, que seguramente en la quinta va a estar, si no es un árbol nuestro, va a ser un árbol del vecino, y si tenemos lugar, podemos ir pensando en incorporar árboles en nuestro huerto, en nuestra quinta, para recuperar estos servicios, que obviamente pueden ser exóticos, o mixtos, o puros nativos. Lo que más se recomendaría, poder ir incorporando a esas barreras o estimulando la aparición de estos nativos, y limpiando ahí lo exótico y fomentar lo nativo, porque es lo que le va a dar comida a muchos pájaros e insectos que nos van a beneficiar. Bien, cerramos un poco con eso. Vamos a repasar un poco lo que habíamos hablado, a ver acá en el cuadro, sobre estos dos pilares. Bien, vamos a repasar sobre los dos pilares las técnicas. Primero vamos a ir con esto: manejo de biodiversidad, policultivo y asociaciones.
Bueno, voy a leer uno, no voy a leer todos. Ustedes después les podemos compartir la presentación y pueden repasar, ahondar más, pero no los voy a leer porque se va a tornar muy tedioso. Vamos con la práctica de asociación o policultivo. Dice, ¿qué servicio nos va a dar? Nos da fuente de alimento y hospedaje para los bichitos que nos ayudan, para la especie benéfica. Y a su vez, nos ayuda al control de plaga y maleza. ¿Por qué control de plaga y maleza? Porque si yo en vez de poner solo lechuga, pongo lechuga y entre medio cebolla de verdeo, ese suelo descubierto, que antes estaba libre para que crezca una vegetación espontánea, yo lo estoy aprovechando con otra especie, en este caso la cebolla de verdeo. Entonces, va a disminuir la presencia de vegetación espontánea o maleza ahí sobre el cultivo. ¿Y por qué va a ser fuente de alimento y hospedaje? Porque obviamente cuando cosecho uno, los insectos pueden migrar al otro, entonces mantengo esos insectos. Bien, yo después los vamos a compartir y lo pueden ir ahondando en cada uno, porque son varias técnicas y no las quiero leer, por esto que digo, para no... Bien, ahí tenemos el ejemplo, y ahí tenemos el ejemplo en la foto de estos insectos benéficos. Acá en la roja, esa chinche no es buena, pero lo que tiene, no sé si lo llegan a ver, son como unos lunares blancos, acá arriba, son huevos que le ha puesto una avispa y los va a parasitar, ¿no? Entonces es una chinche, es una plaga que está parasitada. Por así como si tuviera una pulga, no es una pulga, funciona distinto, pero por decir, ¿no? Y esa chinche está parasitada porque está ese insecto que le depositó sus huevitos. Entonces ese insecto, que es una avispita, es una aliada nuestra, porque nos ayuda a matar la chinche, la está debilitando eso, ¿no? Entonces, y esa avispita va a estar si nosotros le damos alimento y refugio. Bueno, más abajo unas arañas, también comiendo ahí creo que una chicharrita, un pulgón, no veo bien, me tapa ahí. El caso más conocido, el de la vaquita, hay muchos otros más. Entonces, poco para ir poniendo foto, ¿qué buscamos cuando hacemos esto de asociación? Y acá a la izquierda con la lechuga y el verdeo, vamos achicando el espacio para que se nos ayude mucho, ¿no? Entonces aprovechamos la tierra con otro cultivo. Se puede. Tenemos por ahí la noción de que tiene que ser todo, esto solo una especie, al lado otra especie, pero no podemos mezclar con fundamento, pensando qué combina con qué, pero sí se puede. Obviamente siempre buscamos distintos tipos de raíces en estas asociaciones, si una tiene un crecimiento más de arrosetado, uno que vaya más para arriba, el caso este. Acá están las tablas de qué podemos asociar. O sea, ¿qué podemos asociar con qué especie? ¿No? No sé, vamos a un ejemplo. Perejil. Dice tomate, coles, lechugas, ajenjo, acelga. Así para cada especie. No nos vamos a detener. Después cuando le compartimos la publicación, la pueden ir viendo, corrigiendo, comparando con otra base de datos que tengan, o otra prueba que hayan hecho ustedes. Eso también, cada uno lo va a ir probando y ajustando. Y si no, le hacen un print de pantalla ahora mientras y les queda. Vamos con otra práctica para el manejo de la biodiversidad, el cultivo de cobertura. A ver. Perdón, había un chat, pensé que era algo del cultivo de cobertura. ¿Qué logramos con un cultivo de cobertura? Si cubrimos el suelo, si saturamos de semilla y cubrimos el suelo, vamos a disminuir la presencia de otras vegetaciones y vamos a mantener el suelo cubierto, que esto que repasando para atrás, queremos tener el suelo cubierto siempre. Vamos a seguir dando alimento y hospedaje para estas especies benéficas y vamos a estar aportando materia orgánica con sus rastrojos. Control de erosión del suelo. Ahí tenemos algunas fotos o ejemplos de cultivo de cobertura. Acá a la izquierda es vicia, que es una especie leguminosa.
y avena, sí, avena. Puede ser el trigo. Acá a la derecha tenemos una plantación de zapallo, de cucurbitácea, donde previamente, antes, se había hecho un cultivo de cobertura, un cereal. Puede ser avena pura. Este señor acá, no sé si se dan cuenta, tiene un nabo, que el nabo, bueno, muchos lo conocerán, también tiene beneficios que se come como forraje si hay animales, hojas, y la raíz va penetrando en el suelo con ese tamaño y dimensiones y va haciendo una rotura del suelo para recuperar suelo, ¿no? Y acá vemos en el trabajo de la huerta, podemos destinar un cuadradito de eso, si hacemos canteros de este tipo, a cubrir con eso. No lo debemos tomar como que estamos perdiendo suelo, que lo vamos a hacer para desaprovechar, sino tenemos que pensar que sobre ese suelo que pongamos un cultivo, ya sea avena, trigo, algo que consigamos, vamos a poner, por ejemplo, plantines de primavera, ¿no? Entonces va a estar un suelo abonado, va a haber aporte de materia orgánica, podemos usar todos esos restos de paja. Hay que tomarlo como un beneficio. Hay alguien que levanta la mano ahí, me parece. Sí, ¿qué tal, Joaquín? Mira, estaba viendo eso de las vicias. Sirve como alimento forrajero, ¿verdad? Y tengo entendido que hay varias clases, no sé para acá, para Córdoba, al oeste más precisamente, ¿cuál podrías aconsejar para aprovechar? Bueno, ahí mi hermano tiene, siembra maíz y justamente en hacer la rotación del sembrado, si sería bueno alternar con esto. Bueno, Marcelo, está muy bueno. Está bueno si se anima su hermano y quiere hacer la prueba en algún lote chico. Hay dos tipos de vicia. Eh, no tengo experiencia allá entre la sierra. Acá sí hemos conseguido. Es una semilla más bien cara. Es cara. Eh, Puede estar, no sé si $1 y pico el kilo, te dan así el precio, $1, pero está muy bueno, muy interesante que lo puedes probar. Si querés, podemos ponerte en vínculo con alguien que esté en aquella zona, que esté haciendo algunas pruebas con ese cultivo, para probar en la chacra. Es muy beneficiosa la vicia, como todas las leguminosas, porque fijan nitrógeno, ¿no? Capaz que ya lo saben, si no lo repasamos. ¿Qué quiere decir que fijan nitrógeno? Que aprovechan el nitrógeno que está en el aire y lo bajan a la tierra mediante una relación de simbiosis con unas bacterias. Entonces, por eso está tan en auge ahora, porque son fertilizadoras del suelo, ¿no? Nos aportan muchos kilos de nitrógeno para el suelo. Entonces van a enriquecer el suelo, estamos cubriendo el suelo y el cultivo que venga después va a poder aprovechar esos nutrientes. Esto es algo que históricamente se usó siempre en todos los campos, la agricultura más tradicional o precolombina, por decir, antes de la llegada de los españoles, conocían estas técnicas de especies que fijaban nitrógeno, las técnicas de abono verde, que también producir mucho pasto y después incorporarlo. Después se perdió porque apareció, bueno, fue el boom, es un poco esto que estuvimos hablando, el boom de los fertilizantes, pero ahora se está volviendo a eso, a ese conocimiento antiguo, porque bueno, muy sabio es, digamos, ¿no? Vamos a seguir. Ahí, Marcelo, si querés, después intercambiamos un correo, un teléfono y vemos de darte una mano. Con todo gusto. Sí, 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 perfecto, así no nos debemos del tema, pero justo aprovecho que lo veo, por eso Sí, quería justamente hacer la consulta. sí, está bueno, está bueno. Si se puede, como hace Marcelo, por ahí tirar alguna idea, consultar. No, yo no tengo drama. Se nos puede ir el tiempo un poco, pero por mí no hay drama. Sí.
Si no lo sé, lo sabe otro y capaz que entre todos lo solucionamos. Continúo un poco con esto de las prácticas. Cercas y corredores biológicos, de vuelta, son fuente de alimento para las especies benéficas, le dan refugio, controlan plagas y enfermedades. También brindan un servicio de rompeviento, de protección del frío, si bien son cercas no son de árboles, sino de pastos, son bajas, también brindan protección y también controlan la erosión del suelo y el cuidado del suelo. Ahí vemos, por ejemplo, un caso, todo este bordo, acá no sé si llegan a ver, si están con celo o con compu, acá hay todo, donde muestro con el cursor, todo un bordo que se dejó con vegetación espontánea, es decir, con yuyo. Obviamente se va floreciendo, se va escalonando, por ahí lo podemos cortar un poco. Y acá a los laterales hay vicia y cebada, que es la técnica anterior, cultivo de cobertura. Y acá hay asociaciones de cultivo. Entonces vamos viendo cómo en una huerta, esto es una quinta, es un poco más grande, pero bueno, no sé las dimensiones de cada uno, el espacio que tiene, se puede ir fomentando esto. Y todo esto es diseño, se dice diseño agroecológico. Entonces vamos pensando, vamos planificando y que todo tenga un fundamento, un porqué. No es que dejar al libre albedrío. Acá tenemos otro ejemplo, otra huerta, vamos viendo los cultivos, cómo hay bordos con vegetación espontánea, o se van dejando ahí flores. Vamos con las rotaciones. Bueno, un poco lo que ya hablamos, no volvemos a poner en la estación del cultivo lo que pusimos, ¿no? Si vamos a hacer ahora en julio algunos pimientos, alguna berenjena, algún tomate, los plantines, donde los pongamos, que el año pasado no haya estado esa planta, porque si no van a estar insectos y enfermedades dando vuelta ahí. Vamos a buscar otra tierra y sobre esa ponemos otra especie, para romper el ciclo de los insectos y plagas. Los barbechos y descansos naturales, hay un poco más, vamos a avanzar un poquito, ya vamos cerrando, vamos terminando, así podemos acomodar las ideas un poco. Labranza conservacionista, es decir, no tratamos de romper el suelo continuamente todo. Podemos roturar menos el suelo, trabajar con herramientas más chicas, y no hace falta dar vuelta todo el pan de tierra de toda la quinta, ¿no? Vamos a ir tratando de cultivar o hacer perforaciones para las semillas o los plantines más acotadas. Vamos a tratar también de aplicar materia orgánica y esto de integrar animales en las posibilidades que cada uno tenga, y si no, ya sabemos, podemos conseguir una bolsa de guano seco en todos lados. Ahí vemos algunos ejemplos. Acá tenemos unos ajos sobre un suelo que está... no se movió todo el suelo, sino que se fue generando más pequeñas perforaciones para poner la semilla, el diente de ajo, y se fue cubriendo con material cortado. Si se puede conseguir, si hay en algún lugar o municipio cerca, las chipeadoras se están usando mucho, donde los restos de poda se chipean y tenemos esas cortezas y cascaritas. Es todo un aporte para no tener el suelo descubierto, retener la humedad y se va descomponiendo y vamos alimentando el suelo. Otra forma es mediante, por ejemplo, el bokashi, que lo hablamos en la capacitación anterior, es como un compost acelerado. Esto también es acorde a la escala, al tiempo de cada uno. Y si no, hacer el compost clásico o juntar los restos de verdura y tener esa tierra negra, y con esa vamos enriqueciendo el suelo de nuestra quinta. Y acá abajo a la derecha, donde está el tractor, hay unas pilas de guano de gallina o cama de pollo, que es lo que se usa a diario en todas las quintas de las que consumimos alimentos. Sin este guano, sin estos aportes de guano grande, de las granjas avícolas que hay, muchas de las quintas no estarían funcionando como están, además de los subsidios de las grandes inyecciones de fertilizantes y todo.
pero sin el guano, entonces hasta los más convencionales, por decir, que no están en el agroecológico, siguen usando el guano, porque es muy importante. Ya con esta diapo cerramos. Entonces les puse estas dos fotos, un poco para pensar y reflexionar esto que estuvimos hablando, y algunas preguntas. Acá a la izquierda tenemos un lote de coliflor largo, miren ese largo de esos bordos. A la izquierda no hay nada, hay como tierra descubierta. A la derecha este verde creo que es lechuga, no me acuerdo qué era. Y más allá, de vuelta, tierra descubierta. Y acá tenemos otro lote con manejo agroecológico donde, bueno, vemos un poco la distancia de las rayas, son más cortas. Hay cortinas de árboles al fondo, tenemos diversidad de colores, de estratos, hay flores, hay cultivos, ¿no? Bueno, era un poco eso, reflexionar con estas preguntitas, y que ustedes también lo pueden ir haciendo, pensando, y también es observando para descubrir, ¿no?, nuevas cosas. Bueno, ¿qué cantidad de cultivos vemos? Hay vegetación espontánea, pero que estuvimos hablando de maleza o vegetación espontánea. Vamos a tratar de ir en la medida de lo posible, o después lo pueden leer o buscar, ¿por qué no se habla de maleza? Por esa connotación negativa vamos tratando de cambiar y hablamos de vegetación espontánea. Qué largos son los bordes, ¿no? La homogeneidad, que es todo lo mismo. Solo imagínense que aterriza, hay un insecto que es plaga y tiene para comer ahí, para moverse. Mientras que si tenemos distintos colores, estratos, flores, los insectos se van confundiendo, no van avanzando de tal manera, porque les va restringiendo. En cambio, si en un lote así todo de lo mismo, que ni siquiera hay alguna vegetación espontánea o yuyo para que coma un poco eso, lo único que hay para comer es cultivo, y todo lo mismo. Entonces, la familia prospera. Bueno, en base a eso, ¿existen refugios y alimentos para enemigos naturales? ¿Cómo es el aprovechamiento del espacio? Y por último eso, ¿cuáles servicios de regulación veo? Ya después ustedes podrán repasar cuáles eran esos servicios: la polinización, la descomposición del suelo. Todo esto solo de aspectos productivos, ¿no? Después, no es para ahora, quedará para futuro, para otra vez, pensar en lo social, ¿no? Y cómo son las formas sociales de producción en cada quinta, con cada enfoque productivo. Bueno, ya con esto, ahí les comparto unas fotos. Cerramos. Espero que les sirva, que hayan entendido y no los haya aturdido. Muchas gracias, Joaquín. Muy bueno. Están con los Joaquín, acá maceros. encontré un par de preguntas. Sí. Preguntan si las heces de paloma sirven como abono. Sí, sí, se pueden usar. Todo lo que sea heces, guanos, siempre es mejor que los podamos poner, ya sea, por ejemplo, en un tacho, o hacemos un pozo, y le podemos incorporar una pala de tierra, lo movemos un poco, lo rastrillamos y lo dejamos como que se continúe descomponiendo un poco más, ¿no? De esa manera podemos eliminar algunos microorganismos o alguna cuestión ahí de enfermedades que pueden dar vuelta. Es como lo vamos según el origen. Si estoy juntando guano de paloma que hay en un galpón, o en un silo viejo, o cerca de la ciudad, y bueno, por ahí puede ser un poco sucio, como cualquier cosa, pero si hacemos este proceso de compostado, lo podemos desactivar a esos microorganismos. Está bien lo que dice Melina.
Hay algunos que son un poco más ácidos, ¿verdad, Joaquín? Como puede ser las heces de las cabras, de las ovejas, o de la misma gallina, que es un poco más ácido, no es como el de caballo, por ejemplo, o el de vaca. Está muy bueno lo que dice Marcelo. Antes de Marcelo, digo que lo de Melina Luque es muy bueno, que no se usa perro y gatos. Yo lo daba por hecho, pero no. Lo aclaramos, está bueno, no se usa. Y retomando acá lo que dice Marcelo, está buenísimo esas diferencias que hay, porque las hay. Por ahí en el campo, hablando con algunos abuelos, dice, bueno, por ahí el de caballo, algunos me decían, el de caballo es el que menos me gusta, más el de gallina. Y otro me dice, no, el de gallina no, porque me ha quemado mucho y he perdido muchas cosas. Bueno, la gallina, su aparato digestivo, mezcla, no es el aparato digestivo, no me acuerdo el nombre ahora. El- bueno, cuando hace caca la gallina, en la misma caca, previo a eliminarla, descarga el orín. Entonces es un guano que está mojado con orín. Es muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado con eso porque es un exceso de urea y de nutrientes que cuando lo incorporamos al suelo levanta temperatura y quema todo. Entonces hay que dejar asentar, sobre todo el guano de gallina, de la misma manera que hablamos con lo de paloma, lo podemos hacer un pozo o una pila, lo podemos regar si está seco, lo paleamos y así por lo menos un mes o 20 días para no llenar directamente el suelo. Y si lo usamos directo en el suelo, además que no está bueno porque puede haber, si no hay un proceso de compostado, que el compost levanta temperatura y hay muchos bichos, bacterias y virus que pueden morir. Si podemos echarlo, se echa crudo, se puede echar crudo, pero no tiene que tener contacto, sobre todo con los alimentos frescos que consumimos crudos, por ejemplo la lechuga, la rúcula o la acelga, que no puede tocar el guano crudo, el alimento que después comemos fresco. Tiene que ir a un costado, o hacemos una canaleta y lo tapamos y regamos, de manera que no haya cruce de alguna bacteria. Joaquín, Bien. Sí. permiso. Yo en algún momento he leído alguna escala sobre cuál excremento, cuál bosteo es el más eficaz, ¿sí? Y creo, si mal no recuerdo, que por los componentes, uno de los más eficaces es el de conejo, pero obviamente necesitan un compostaje, una descomposición, luego le sigue el de aves, y si queremos utilizar algo en forma directa, el bosteo de vaca seco, no húmedo, sino que ya cuando esté seco, que se pueda desarmar con la mano, o el de caballo seco, también, pero sobre todo el de vaca porque ya pasó por todo el proceso de digestión, ¿sí? En el rumen de la vaca, entonces es muy, muy bueno. Es más, en biodinámica es el abono base para trabajar dentro de las composteras. Entonces, por ahí eso está bueno tener en cuenta, porque a lo mejor alguien tiene vacas y puede recurrir a los corrales en los bordes, debajo de los alambres, eso que está mezclado con la tierra ya está incorporado y eso se puede utilizar con mucha facilidad. Y se puede desparramar arriba de los bancales antes de empezar a armar la huerta y después se le hace un mulch, ¿no? Está bueno. Gracias, Leticia. Está muy bueno el aporte. Sí, uno sale con una bolsa tipo arpillera plástica, ahora cuando esté un poco más seco en el invierno, y en las orillas de los campos, el río, no sé dónde está cada uno, siempre hay bosta seca de vaca y en un rato juntás y eso no pasa nada, está todo ya. Hay guano que ha estado hace meses expuesto al sol, a la lluvia, ya está seco, no tiene riesgo. Obviamente, podés usar un guante por las espinas, pero si no las juntas en un ratito y en un rato se juntan una bolsa, dos bolsas, y eso lo tienen seco, bien guardado, abajo un techito, atado bien con un alambre, y lo van usando, incorporando.
son cosas que por ahí uno las puede ir haciendo ahora en el invierno, que por ahí la huerta puede estar más frenada o más chica, pero que cuando llegue el verano y ya estamos más en actividad con la huerta, vamos a tener ese insumo ahí a mano, y gratis. Si no, después salir a comprar tierra negra y todo es re caro. Paco, por ahí es interesante lo que dice Leticia con el tema de la diferenciación de, por ahí, los vacunos o las cabras, que por ahí son animales que se llaman poligástricos, pues tienen su sistema digestivo modificado. Entonces esa fermentación que nos decía Leticia ayuda muchísimo a lo que es el abono. Por ahí ya los monos gástricos como nosotros, los cerdos, las gallinas, necesitan ese proceso antes fermentativo para aumentar la temperatura, matar algunos patógenos, algunas bacterias, algunos hongos que por ahí nos pueden afectar mucho a nuestras plantas, y también bajar la acidez, que creo que hablaba Marcelo, de algunas diferencias entre las acidez según el bosteo, digamos. Por eso es importante esto, ¿no? Por ahí también diferenciar y complementar y sincronizar esto de la producción ganadera o animal con la producción de hortaliza. Por ahí lo que son los guanos de animales poligástricos es mucho más fácil y se puede incorporar casi directamente en la huerta. Yo me acuerdo ahí que estaban comentando el tema del guano de gallina. Yo tenía un profe en el secundario que sabía poner las camas de las gallinas en la punta, en la cabecera, digamos, cuando se hacía el riego. Él hacía riego por surco, entonces ponía una palada de esa cama en la punta. Entonces cuando iba corriendo el riego, iba distribuyendo de forma un poco pareja, digamos, siempre teniendo en cuenta esto que decías vos, Joaco, de que no sean hortalizas de hoja, que sean de fácil o de consumo rápido, sino lo utilizaba en tomate, en berenjena, que estaban siempre en un proceso, digamos, vegetativo un poco más largo que la lechuga o no sé, una chicoria, por ejemplo. Entonces él nos decía, tengan cuidado esto también de que los zapallitos o las berenjenas o el tomate no tenga ese contacto con el suelo, porque nosotros estamos abonando con una materia fecal que todavía no ha sido descompuesta al 100%. Entonces eso también hay que tener en cuenta cuando se usan esos abonos. Y ahí me acordaba, Abraham, gracias ahí por los aportes, muy buenos, que las bacterias que están en el rumen de la vaca, que degradan las fibras vegetales, obviamente con el bosteo hay parte de esas bacterias que pasan, y todo eso también enriquece la vida del suelo, ese tipo de bacterias, ¿no? Que eso también se da más con el animal en pie en el lote. No lo vamos a lograr cuando llevamos guano seco de un lado a otro. Hay un plus ahí grande, ¿no? Que ese aporte de esas bacterias al suelo, como otro organismo vivo, ¿no? En esa trama compleja que veíamos, que es un mundo, ¿no? Bueno, ya estamos. Ahí Leticia ya está con las manos en marcha. ¿Está en el local, Leticia? Sí. Por otro lado, Susana nos hace otra consulta cuando hablabas con el tema de los insectos que eran polinizadores. Ella tomó nota que las mariposas son los segundos agentes polinizadores que tenemos. Entonces preguntaba al respecto que cuáles son las plantas que las atraerían para utilizarlas que vienen acá en Córdoba. Mira, puntualmente no sé qué planta puede atraerte a alguna mariposa. Por ahí habría que ver si ese dato de las mariposas era, por ejemplo, para Argentina o la localidad tuya. Porque tengo entendido que puede haber más proporción un poco en zonas más tropicales o más cálidas que acá, al menos en Córdoba. Por ahí muchos polinizadores no son esos tan bonitos como las mariposas o tan vistosos, sino que son insectos que por ahí no les da 2 pesos, por así sencillo.
pero tienen un rol muy importante. Pero bueno, concretamente el caso de las mariposas, ¿en qué especie? No lo sé. Podríamos buscarlo si querés. Si querés compartirme tu correo electrónico y consulto con alguna gente que está en el CONICET, en el INVIP, que trabaja con polinizadores, y vemos si hay alguna cartilla y le compartimos. No, no tengo drama, ¿eh? Así que igual que Marcelo, que quería por ahí consultar algo, ahí está. Ahí anda. Leonardo hace una consulta con respecto a las mariposas, dice que él tiene limonero y menta y se las atrae muy bien. Muy bueno, es cierto, ahora que me decís la hierbabuena, la menta, que son varias especies, atraen siempre a unos polinizadores de mariposas. Igual creo que también tienen que tener en cuenta, me estoy acordando algo de zoología, que por ahí al principio las mariposas en el estado adulto, que uno las ve, son súper benéficas en cuanto a la polinización, por ahí algunas que son nocturnas, otras que son diurnas, que también favorecen, pero en el estado de juvenil hay que tener cuidado porque son más por ahí si se tiene frutales, la larva, la oruga, y en algunos casos son muy jodidas. Tengan en cuenta eso también. Y como creo que nombraba Joaco el tema de la diversificación, de tener muchos insectos, estos vegetales que aparecen de forma espontánea, y tener esa diversidad también ayuda a que el sistema se regularice solo, ¿no? Es muy interesante eso también. Otra cosa que me quedó en el tintero mientras escuchaba es cuando hablabas de la vicia, también marcaste MOA y marcaste nabo. El nabo es muy bueno para suelos que están muy degradados, para romper la estructura, ¿sí? Colabora, favorece a la ruptura de la estructura, es decir, para obtener más profundidad de perfil, ¿no? Como para poder después meter cebollas, para trabajar con otro tipo de especies que realmente tengan que ir hacia abajo. Y uno en un suelo degradado pone nabos, se inicia con nabos, lo primero que se planta ayuda a romper la estructura, después puede poner algo de hoja o algo de flor, y después recién poner o zanahoria o poner alguna otra especie que sea de tubérculo, ¿no? O de raíz. ¿Sí? Eso también está bueno para tener en cuenta, porque el nabo generalmente no se tiene en cuenta y es un producto muy bueno, no es tan rápido como el rabanito, pero sí es muy bueno, tiene muchos nutrientes y es algo que suplementa muy bien a la papa y bueno, y nos permite otro tipo de ruptura dentro de la estructura del suelo. Por ahí, respecto al nabo, el nabo que estábamos hablando, que yo comenté, es nabo cultivable, pero también hay un nabo que es nativo, por decir, o es parte de los yuyos, o vegetación espontánea. Y muchas veces cuando vamos a un campo, o en algún patio, huerta, encontramos mucho nabo, que lo sacamos con la mano, pariente de la mostacilla o brasicáceas, no sé, cada uno le conocerá con un nombre, las florcitas amarillas. También hay nabos que tienen flores fucsias. Son indicadores de que ese suelo está compacto, comprimido, y por eso está esa especie. Son especies que te indican que qué especie viene naturalmente, te quiere indicar en qué proceso estás vos, en qué proceso está el suelo. Bueno, eso ya también un poco más de observación y de ir conociendo cada yuyo y por qué está este yuyo acá. Así que lo mismo pasa con la hierba de pollo, que es ese pasto que muy rastrero y que tiene espina. Está en suelos degradados o muchos patios de las casas nuevas que están poniendo césped y está ese yuyo y te gana y yo quiero tener gramilla y tengo ese... Bueno, es porque es un suelo nuevo, de relleno, y es indicadora. Cada plantita es indicadora. Es medio loco pero bueno, es así, son plantas indicadoras. Nos indican en qué estado y condición está el suelo. Bueno,
muy bueno compartir y opiniones ahí, consultas. Joaquín, ¿te puedo hacer una consulta? Yo sembré habas, remolacha, acelga y zanahoria hace 2 semanas, más o menos, un poco más. Y ya emergieron las plantas, todo. Y le agarró la helada. Las habas son las que más grandes están, deben tener 10 centímetros de altura, un poquito menos. ¿Qué recomendaciones me das para que no se mueran o para que se mueran la menos cantidad de plantas? ¿Vos estás en Capital o en Sierras? O sea, ¿pegó la helada fuerte? Sí, estoy acá en Córdoba capital. O sea, yo lo que... ¿Y ya Sí. se te murieron concretamente plantas o estás queriendo prevenir? No, no se murieron, no se murieron. Justamente esas no se murieron. Las que sí veo que me parece que chao, son las de pimiento y tomate que tenía en otra parte. Ah, Están claro, claro. esas me parece que tienen Las, tomates y tienen pimiento, pero no sé si sacarlo o dejarlo. Porque las te que escuchaba recién. nombraste, perdón, las que nombraste primero Sí, son de la época. Ya estas últimas, pimiento y tomate, son de la primavera-verano. Vos podés ir haciendo el plantín a partir de julio, ajá. ¿no? Adentro de tu casa. Por ahí en Córdoba capital, como hay tanta ciudad y asfalto, no hay helada fuerte. Pero vos podés empezar a hacer los plantines ahí en medio de julio, Ajá. teniendo en cuenta, bueno, los cuidados, eso, si hay una noche muy fría, si no conseguís la manta antihelada, generarle con algunas cañas o alambres en la carpa, que es importante eso que decía, no me acuerdo qué compañera acá del curso, de generar la carpa, para que haya aire, no es que, Claro, que toque. Si se puede hacer esa perfecto. cámara de aire entre el suelo y la cubierta, es mejor. Y ahí también Melina comparte, dice, fíjate que hay un calendario de siembra. Si alguien tiene un calendario de siembra, por ahí un link, lo puede pasar ahí al chat y ya. Ya le hemos pasado en nuestra página web, Bueno, Joaquín. Tenemos un calendario de siembra de todo el año para que lo puedan descargar y ponerlo donde más los puedan tener a mano, digamos. buenísimo. Pero Bien, o entonces, sea que las dejo así, no las toco, les pongo alguna cobertura, no les hago nada. si tenés acceso, por ejemplo, a cañas, Sí, algún tengo. cañaveral ahí, no sé, borde de circunvalación o borde del río y podés llegarte hasta ahí, corta cañas, de manera de hacer unos arcos, no sé si tenés espacio donde estás, o si estás contra una pared, o si es un cantero, un cajón de madera, fíjate la manera de mediante alambres o cañas, yo para no gastar plata, si no anda a la ferretería y compra un hierro fino y te hace los aros Ah, de 10. y le tirás arriba lo que tengas. También, si no podés, no dispones de dinero para la antihelada, una sábana vieja, no sé, con una brochadora unís bolsas de alimento balanceado de perro, que es un plástico duro. Cada uno ahí está bueno. Tienen genes de 10. Sí, Y los acorde al clima. tomates, y los pimientos que tienen frutos, los dejo, los saco, que algunos están verdes y otros están ahí Ah, o sea medio que pintones. me imagino que son plantas que han quedado del verano esos tomates, no Sí, son. sí, sí, sí. No, 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 son plantas viejas ya. Son del verano. Perdón, yo había entendido que había como sembrado. No, 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 Eh, no. y bueno, y a esas, sí, mientras la planta siga viva, que estén. Hacerle también ahí alguna cobertura. Buenísimo, dale. Gracias, Pero Joaquín. bueno, va a ser como estar cuidando algo que no es de la época y es difícil. Pero bueno, Sí, en de Córdoba 10. Muchas. capital son cosas particulares porque las heladas no son tan fuertes. Claro, sí, esta nevada a mí me mató porque yo nunca me imaginé que iba a caer nieve así tan fuerte. Pero bueno, pasó. Sí. Igual yo creo que es bueno que haya caído nieve y no una helada negra, me parece. Sí. Por ahí lo que está bueno, no sé cómo te llamas, porque a mí me parece como alumno.
debe ser algún profe o un compañero. Lo que está bueno también, que por ahí en otras capacitaciones, y creo que Joaco lo nombró, es ponerle un poco de cobertura al suelo también, para que no esté tan pelado. Por ahí resto de cortes de pasto y eso, que también protege un poco el enfriamiento rápido de la tierra, que puede afectar mucho más a la planta. Eso también está bueno. Y por ahí Ahí, si no... Sí, Nati. en eso de la cobertura, me quedé pensando, en eso de la cobertura, de la protección del suelo, está bueno, que es algo que me enseñaron, que por ahí les